Amén, hermanos, muy buenas noches. Los saludo a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a estar hablando un poco más acerca de la palabra de Dios. Vamos a estar hablando acerca de un personaje bastante conocido ya y hablado en muchas ocasiones en la iglesia. Seguro lo han visto al inicio de la portada de la prédica. Vamos a hablar acerca de Naamán. Y también de este personaje que es Eliseo, ¿no? No podemos hablar solamente de uno sin hablar del otro, porque ambos tienen una personificación importante en esta parte de la historia de la palabra de Dios. Amén. Ahí mientras vamos conectándonos, a los que ya estamos conectados, vamos a cerrar nuestras vistas y vamos a orar para que el Señor sea bendiciéndonos en esta noche con su palabra y hablándonos a cada una de nuestras vidas. Oh Señor, gracias te damos por este momento que tú nos haces poder estar aquí todos escuchando de tu palabra, y te damos gracias también porque tú no nos dejas sin ese alimento espiritual que cada uno de nosotros necesitamos para poder renovar las fuerzas que tú siempre nos quieres dar y nosotros necesitamos, Señor, como personas, como hombres, Señor. Te pedimos ahora que seas tú hablando a través de tu palabra, seas tú poniendo, Señor, en cada una de las personas que están escuchándonos y viéndonos acá, Señor, esa palabra que ellos requieren precisa para cada una de sus vidas, Señor, que va a reconfortar su alma y dar paz a cada uno de sus corazones. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Amén, entonces vamos a hablar, como ya lo he dicho, de Naamán. Y la historia de este personaje está situado en Segunda de Reyes, capítulo 5. Amén. Vamos a leerlo, si no me equivoco, es el capítulo 16. Y mientras vamos leyendo los versículos, vamos a ir hablando acerca de la historia. Amén. Entonces en el primer versículo, dice lo siguiente. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Amén. Entonces vemos acá un primer versículo en el cual nos pone un poco en el contexto de esa historia, ¿no? Vemos que en esta época Siria y el pueblo de Israel no eran amigos, eran enemigos. Y constantemente el pueblo de Israel era atacado por Siria, ¿no? Eran enemigos grandes en esta época. Sin embargo, vemos que Jehová le permitió la victoria a Siria a través de este hombre Naamán. Jehová le permitió la victoria a Siria. Vemos que el pueblo de Siria incluso tenía a otros dioses que no era Jehová. Uno de esos dioses era Ramón y era el más importante de este pueblo. Sin embargo, a este pueblo que no pertenecía al pueblo de Dios, Jehová les dio la victoria. ¿Y por qué podemos asumir que fue esto lo que ocurrió? Pues en esa época también nosotros podemos ver que Israel estaba sumergida en idolatría, estaba sumergida en pecado y también estaba sumergido en desobediencia. Tenía tenía imágenes a los cuales ellos adoraban y no eran reverentes a solamente Dios como único Salvador. Entonces vamos a hablar un poco acerca de las características de Naamán, ¿no? Dice que este general había dado muchas victorias al pueblo de Siria. Había dado victoria tras victoria, incluso ante el pueblo de Israel, como ya lo hemos leído, y era el mejor ante los ojos de este rey. ¿Por qué? Porque era valiente y era instrumento de victoria para el pueblo de Siria. Entonces el rey de Siria tenía en el ojo a Naamán, lo tenía a vista porque era uno de los generales que mayormente les daba victoria.
Pero en este primer versículo tenemos este pero, y era que Naamán, a pesar de que tenía una posición en la que quizás cualquiera de nosotros quisiera estar, como la tenía él, de ser general y ser una persona importante y reconocida en Siria, esta persona tenía un pero, ¿no? Y su pero era que tenía lepra. Y al igual que él, también todos nosotros en nuestras vidas constamos de peros, o tenemos peros en nuestras vidas. No necesariamente se refiere a la palabra en sí, sino que muchas veces nosotros podemos ser las personas o los mejores cristianos que quizás creamos ser, pero siempre va a haber algo en lo cual nosotros vamos a ser débiles, ¿no? Al igual que esta persona, así como tenía lepra, quizás en nuestra posición no es algo muy drástico, pero en nuestras vidas siempre tenemos pero. Siempre va a haber algo en lo cual nosotros vamos a tener debilidad, o vamos a tener la necesidad de que Dios obre en esa pequeña parte para cada uno de nosotros poder mejorar. Entonces dice que Naamán tenía lepra, ¿no? Pero esto no le impedía dar victorias al pueblo de Siria. Era un hombre valiente. Y con valiente quizás no se refiere a que no le tenía miedo a nada, sino se refería a algo más profundo que eso. Se refería a que cuando se le daba una orden y él la comenzaba a hacer, no se detenía hasta hasta completarla o hasta concretarla, cueste lo que le cueste. Y eso era lo que reconocía el rey de Siria en este general. Naamán era un hombre valiente, era un hombre que persiste, era un hombre vigoroso, alguien que no se detiene para nada ni con nadie hasta terminar lo que se le encomendaba. Entonces una vez más los ojos de este rey sirio estaban puestos sobre Naamán. Pero vamos a ir avanzando un poco más en la historia y nos vamos a ir dando cuenta de que no solamente los ojos de este rey de Siria estaban puestos en Naamán, sino que los ojos de Jehová también estaban puestos sobre él, porque reconocía las mismas virtudes de valeroso, de persistente y de ser una persona bastante eficaz. Y esto me hace recordar un poco a la historia de Pablo, ¿no? O bueno, a la historia de Saulo de Tarso, que pese a estar en contra de Jesús o de las personas que promovían la historia de Jesús, Dios reconoció las virtudes que él tenía. También era un hombre valiente, un hombre vigoroso, un hombre persistente y que cumplía todo lo que se le ordenaba al pie de la letra sin titubear. Y estas también eran virtudes que tanto fueron reconocidas por Dios en Pablo como en Naamán. Y entonces a esas personas es a las que Dios les pone el ojo encima. No importa quizás que nosotros en nuestras vidas pasadas hayamos sido personas que hayan hecho cosas malas, Dios siempre ve las virtudes en cada uno de nosotros y Él las transforma para el servicio de Él, ¿no? Para su palabra. Amén. Entonces vemos aquí que los sirios comenzaron a llevar bandas armadas y pusieron en cautividad a Israel. El versículo 2 nos dice lo siguiente: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Entonces Naamán era un general de Siria, pero en Israel era una persona leprosa, ¿no? Era como un leproso más. Esa idea vamos a tenerla en cuenta bastante. Naamán en Siria era un general bastante sobresaliente, popular, por así decirlo, pero en Israel era solamente una persona más. Y aquí llega la intervención de esta muchacha, ¿no? a la cual se habla en el versículo 2, la cual le brinda la oportunidad de sanar a Naamán. Vemos que en una de las incursiones que daba Siria en contra de Israel y llevaba presos a algunos pobladores, pues esta muchacha fue apresada y fue llevada cautiva a Siria para poder servir allí de esclava o esclava o cautiva. Entonces vamos a examinar un poco la situación de esta muchacha. Era
una persona que fue llevada cautiva, fue llevada como esclava, y el contexto de esta persona podría ser la siguiente, ¿no? Siria, como hemos visto, estaba en constantes peleas y guerras con Israel, y Siria constantemente estaba atacando a Israel y llevándose gente cautiva. Entonces esta muchacha no tenía, era víctima, una víctima más del pueblo de Siria. Sin embargo, vemos que la reacción de esta persona, de esta muchacha, no era de venganza ante Naamán ni ante el pueblo de Siria, sino acá podemos rescatar algo bastante grande, y es que con el corazón lleno de amor de Dios, simpatizó con su amo enfermo y su esposa, en vez incluso de desear el mal, ¿no? Sin embargo, ella quiso ayudar a Naamán. ¿Y qué fue lo que le dice? Pues le dice que en Israel hay un profeta el cual podía sanarlo de su lepra, ¿no? Ella quiso compartir esto con Naamán y ser de ayuda para él. Quizá no pensó en lo que se le había hecho, sacarla de su tierra, de su familia y ser llevada prisionera a Siria, sino ella decidió servir así como lo demanda nuestro Dios, ¿no? ¿Y por qué vemos que sucedió esta reacción en la muchacha? Y es porque el ser leproso, el hecho de que Naamán sea leproso, era considerado en Israel algo impuro, ¿no? En Israel, una persona que tenía lepra era considerado inmundo, era apartado de la gente que estaba libre de esa enfermedad y era encerrado. Era considerado impuro y obligado a vivir solo, lejos del pueblo. Las ropas que ellos usaban eran sometidas a evaluación y eran quemadas muchas veces por el miedo del pueblo de Israel de no querer contagiarse. O sea, era algo bastante impuro en Israel. Y entonces esta muchacha, aún a pesar de tener estos preceptos de las personas leprosas, ella le habían enseñado prácticamente toda su vida que tenía que vivir lejos de las personas leprosas. Sin embargo, irónicamente, ella ahora tenía que vivir bajo el mismo techo de una persona con lepra, y no incluso solamente vivir, sino también servir a una persona que estaba con lepra. Y esto es lo que, en vez de causar quizás rechazo o quizás odio por haberla sacado de Israel y someterla a esclavitud, fue todo lo contrario. Ella fue movida a misericordia, fue movida a misericordia hacia Naamán. Luego vemos también en la palabra de Dios, en los versículos siguientes, de que al escuchar la esposa de Naamán lo que le dijo la muchacha, fue y se lo contó a Naamán, y Naamán en consecuencia creyó y fue y se lo contó al rey de Siria, se lo contó a su amo. Y este rey también aceptó lo que Naamán le dijo y aceptó lo que la chica dijo, y decidieron enviar cartas hacia Israel. Vemos más adelante que Naamán decide partir, ¿no? Decide partir rumbo a Israel, pero él no fue con las manos vacías. Él dice la palabra de Dios que llevó 10 talentos de plata, ¿no? Un talento es aproximadamente 34,2 kilogramos, que hace un total de 342 kilos de plata. También llevó oro, ¿no? Llevó piezas de oro, dice 6,000 piezas de oro, llevó vestidos, y toda esta riqueza, toda esta abundante riqueza, si bien la Biblia no explica cuán abundante era toda esa cantidad que Naamán llevó, pero en realidad todo lo que él fue llevando hacia Israel demostraba que
que demostraba la gravedad de su situación, demostraba en él las ganas y el anhelo que tenía de poder curarse. Y quién no, ¿no? ¿Quién no va a poder o va a querer hacer lo que fuese por querer quizás sanarse de alguna enfermedad, por querer quizás liberarse de algún pecado interno que tenga? Nosotros siempre vamos a anhelar hacer lo que sea, y muchas veces nosotros vamos a querer caer o vamos a tender a caer en hacer el abuso de esto, ¿no? Nosotros muchas veces podemos pensar o condicionar al Señor: Señor, si tú me libras de esto, yo voy a comenzar a hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y comenzamos a condicionar a Dios, ¿no? Decimos: Señor, si tú me sanas, si tú me libras, si tú haces que cambie, Señor, yo voy a comenzar a ir a tu casa, voy a orar todos los días, voy a leer la palabra todos los días, y comenzamos a decir todo lo que nosotros vamos a comenzar a hacer si es que Dios llega a cumplir lo que nosotros deseamos. Y en realidad todo eso está mal, pues, porque Dios no actúa de esa forma. Y más adelante vamos a ver de qué forma es como la que actúa nuestro Señor Jesús. El versículo 7 dice lo siguiente: luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Estas son las respuestas del rey de Israel ante la carta que se le fue enviada por el rey de Siria, ¿no? A través de Naamán. Entonces, acá vemos la diferencia de estos dos personajes. La muchacha que fue cautiva de Israel tenía la fe tan grande de que en su pueblo, en el pueblo de Israel, podía hallar sanación para la lepra. Pero sin embargo, cuando esta carta llegó al rey de Siria, él no pensó de la misma forma. Como ya lo hemos visto, en ese momento Israel estaba sumergida en idolatría, y el rey de Israel no pensó de la misma forma que esta muchacha. El rey de Israel comenzó a tener una actitud de enojo y de rechazo ante esta persona porque tenía lepra. Quizás no quería que se le acercara, quizás pensaba de que no podía llegar a Israel porque era una persona inmunda. Quizás se pasaron todas esas ideas en la cabeza del rey de Israel. Entonces la fe que tenía este rey de Israel sobre Dios no lo hacía alcanzar a creer que el Señor pudiera usar un hombre de su pueblo para poder sanar a este leproso, ¿no? Este rey no vio una oportunidad, sino una provocación. ¿Y a qué se refiere con esto? Es que también el rey de Israel dijo que miren cómo esta persona viene a hacer provocación delante de mí. O sea que el rey pensaba que el rey de Siria había enviado a este leproso para ser sanado, y si no era sanado, entonces iba a iniciar un conflicto, ¿no? Eso es lo que pensó el rey de Israel, perdón. Pensó en esto, no lo vio como una oportunidad, sino como una provocación por parte de Siria. Y muchas veces sucede lo mismo con cada uno de nosotros, ¿no? A veces nosotros vemos provocaciones donde no las hay. El versículo 8 y 9 dice lo siguiente: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Ven ahora a mí y saldrá y sabrá que hay profeta en Israel. Entonces Eliseo vio esta oportunidad de una forma completamente diferente al rey de Siria, al rey de Israel. Si el rey de Israel vio quizás provocación en vez de una oportunidad, Eliseo vio la oportunidad de que este general Naamán conociera que en Israel existe
un Dios todopoderoso. El profeta estaba ansioso de que Naamán conociera el amor y el poder de Dios. El versículo 9 y 10 más abajo dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Entonces Naamán llega a la puerta de Eliseo. Naamán estaba acostumbrado a que le recibieran de una forma. A él ser una persona bastante relevante en Siria, estaba acostumbrado a que lo recibieran con reverencia, que le rindieran honor. Pero nuevamente el título que él tenía de general, él lo tenía en Siria, pero en Israel era solamente un leproso. Humillarse es lo que Dios quiere que hagamos cada uno de nosotros. Y ese es el primer punto, ese es el punto de partida en el cual nuestro Dios va a comenzar a actuar en nuestras vidas a través de nuestra humillación, a través de bajar quizás o salir de la soberbia y del egoísmo que nosotros podemos tener como personas. Y vemos que Naamán en realidad era bastante fuerte al ser un general y una persona resaltante en Siria. Así que ese era el punto más importante en el cual Dios o Jehová quería tratar en Naamán antes que todo, ¿no? La humillación es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque en realidad cuando nosotros somos débiles es allí cuando somos fuertes, ¿no? Entonces se le manda a sumergirse 7 veces en el Jordán. Ahora el Jordán vemos que era un río pequeño y era un río no muy conocido, quizás para Naamán, no era muy conocido. Entonces él se preguntaba: ¿yo lavarme en el Jordán? Con la jerarquía que quizás él tenía, ¿cómo era posible de que él se pudiera lavar allí? Y la instrucción y esta instrucción que se le hizo a Naamán me hace acordar a Jesús cuando él dice: ve y lávate en el estanque de Siloé, ¿no? Cuando se le dice a un ciego: ve y lávate. Y en ambos casos se dio la orden y se puso a prueba la fe del que lo recibió. Juan 9 capítulo 7 dice: y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. ¿No? Entonces vemos que en ambos casos hubo una orden, y es que en realidad solamente la obediencia plena afectará el saneamiento en nuestras vidas. Aparte de que Jesús quiere nuestra humillación y hacernos reconocer como que necesitamos de Él, también quiere nuestra obediencia. El trato aparentemente descortés para este extranjero Naamán por parte de Eliseo hizo que Naamán llegue a lo siguiente, ¿no? Y eso es lo que expresa en el versículo 11 y el 12. Dice: y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decidí para mí. Saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. El 12 dice: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Entonces aquí vemos que Naamán ya tenía su propio pensamiento de cómo iban a ser los hechos para que él sea sanado. Tenía sus propios pensamientos conforme a cómo iba a obrar Dios para que pueda ser sanado. Pero lo importante aquí es que nuestros preceptos como humanos en cuanto a la forma de actuar del Señor muchas veces son erróneas.
Y lo repito nuevamente, los preceptos humanos en cuanto a la forma de actuar del Señor muchas veces son erróneas. Dios escogió, vemos ejemplos también en toda la Biblia, Dios escogió sacar el pueblo de Israel a través del Mar Rojo y hacerlos cruzar por un desierto bastante extenso, pero eso no era el pensamiento de los mismos pobladores del pueblo de Israel. No pensó que los iba a hacer pasar por el desierto, ni hacerlo pasar por tantas tribulaciones. Luego también Dios mandó a su Hijo unigénito a nacer en un establo y a ser arrullado en un pesebre. Sin embargo, estos no eran los pensamientos de las personas de esa época. No pensaban que el Mesías iba a poder nacer en esas condiciones. Luego también vemos que Dios hizo venir a su Hijo entre los hombres, hacerse hombre y enviarlo en calidad de siervo. Sin embargo, para los judíos de esa época no era ese el pensamiento, la idea que ellos tenían de un Mesías. Entonces, nuevamente lo repito, los preceptos humanos en cuanto a la forma de actuar del Señor muchas veces son erróneas, por no decir siempre son erróneas. Vamos a leer también Isaías 55, 8 y 9. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. El 9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más allá que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, quien desea ser salvo y quiere andar en los caminos de Dios, debe aprender que estos caminos son infinitamente más altos y mejores que los del hombre. Luego, para avanzar un poco más rápido en la historia, Naamán se fue enfurecido, dice la palabra, ¿no? Debido a que la cura, la cual se le había dado, le parecía demasiado simple. Era un héroe, él era un héroe en Siria y quería una cura heroica, ¿no? Muchas veces las personas reaccionamos de igual forma al ofrecimiento de perdón de Dios solo por fe. Solo el creer en Jesús no parece suficiente para poder llegar a obtener la vida eterna. Y esto es un conflicto que muchas veces algunas personas pueden tener, ¿no? No les parece por decirlo así, un castigo suficiente o un acto suficiente el solamente tener fe o creer en Jesús para poder obtener la vida eterna. Y esto es lo que vino, ese es el cambio radical que vino a traer Jesús en su encarnación. Porque Él dijo que todos los actos que nosotros podamos hacer no eran suficientes. Y al no ser suficientes y al no poder cumplir los estatutos o los mandatos de la ley por nuestras propias fuerzas, entonces Él dijo de que nosotros íbamos a poder llegar a ser salvos y obtener la vida eterna solamente por la fe. El versículo 13 y versículo 15 dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Aquí vemos un ejemplo más de lo que acabábamos de decir, ¿no? El siervo que fue con Naamán le dijo: pero Señor, si no te mandara a hacer una cosa totalmente o mucho más extraordinaria, ¿acaso no la harías? Si te mandara a hacer algo más difícil, ¿acaso no la harías? Y entonces, ¿cuánto más si solamente te manda a lavarte en un río y vas a ser limpio? ¿Por qué no la haces? Y es que muchas veces los siervos demuestran ser más sabios que los amos, y muchas veces los subordinados más inteligentes que los reyes. Esto nos deja claro que la posición de las personas no siempre es un punto para poder discriminarlas o poder hacerlas tomar por menos, ¿no? Eso es algo bastante importante que Dios nos enseña en esta parte de la palabra. El versículo 16 al 19 dice lo siguiente: mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. 17.
Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó media legua de tierra. Entonces aquí vemos que Naamán se sumergió 7 veces, fue salvo, y en consecuencia a eso hubo un gran cambio en él, ¿no? Regresó a la presencia de Eliseo y le dijo: ¿acaso no me darás un puñado de tierra para que yo me lleve conmigo a Siria? Y algo bastante importante es que es lo que le dijo, ¿no? Te ruego que Jehová me perdone si es que yo me arrodillo al acompañar al rey de Siria a adorar en el templo de Rimón. Y vemos aquí que Eliseo rechazó rotundamente lo que Naamán le ofrecía. Todas las riquezas que se le fueron llevadas por parte de Naamán a Eliseo, Eliseo las rechazó por completo. Y esto deja en evidencia ante Naamán de que la salvación no puede ser comprada. La salvación que se le estaba siendo otorgada no fue por quizás haber visto riquezas o por querer obtener algo a cambio, sino fue totalmente gratuita y por el hecho de creer y de buscar a Jehová en Israel. Y ahora, ¿cómo podría ser perdonado Naamán al inclinarse ante un ídolo pagano del pueblo de Siria? Y aquí hay algo bastante importante, y es que Naamán no estaba pidiendo permiso para adorar a otros dioses. Lo que estaba pidiendo Naamán era que se le perdone al hacer su deber cívico que él tenía en Siria. El deber al cual a él se le había encomendado era acompañar al rey de Siria al templo de Rimón y ayudarlo cuando éste se agache y se levante al hacer su adoración matutina. Lo que le decía Naamán era que Jehová lo perdone al cumplir con su labor con el rey de Siria. Incluso vemos acá también algo bastante importante, que era la gran diferencia entre el pueblo de Israel y Naamán. Y era que Naamán, pese a tener un entorno de idolatría, Naamán no agregó a Jehová a su colección, por decirlo así, de dioses que estaban en Siria, sino que Naamán hizo todo lo contrario. No agregó a Jesús a Jehová como un Dios más para él, sino que lo reconoció como único Señor, Dios y Salvador. Despojó a todos los dioses que él tenía en Siria y puso a Jehová en ese lugar. Y eso fue el punto de diferencia de Naamán, pese a ser sirio, con el pueblo de Israel en ese entonces. Vemos esta diferencia bastante grande, y todo lo que hemos hablado en esta noche nos deja bastantes enseñanzas, desde la humildad, desde el tratar de hacer el bien para nuestros enemigos, como la muchacha que fue llevada cautiva, la humildad que tuvo Naamán al presentarse ante Eliseo para que fuera curado, la fe que tuvo Naamán en un inicio al poder moverse de Siria hacia Israel, porque Naamán fácilmente pudo pensar: pues si hay un Dios en Israel que dicen que puede curar, entonces ¿cómo no va a haber un Dios en Siria que pueda hacer lo mismo? No buscó esa sanación en los dioses que él tenía y en los cuales se les había inculcado durante toda su vida, sino que pensó y creyó que en Israel había un Dios que podía hacerlo. Amén. Entonces esta ha sido la enseñanza por esta noche, hermanos. Espero que hayamos aprendido bastante acerca del relato bíblico en el Antiguo Testamento, en específico en Segunda de Reyes, capítulo 5. Y vamos
a cerrar nuestras vistas para que el Señor sea guardando esta palabra en nuestros corazones. Oh Señor, gracias te damos por tenernos aquí, porque tú nos ayudas, Señor, a poder retener y a poder estudiar cada día más y más de tu palabra. Señor, te damos gracias también porque tú eres el que ordena nuestro tiempo para poder dedicarte este espacio a ti, Señor, y al estudio de tus escrituras. Bendice, Señor, de igual forma a las personas que quizás no han podido estar aquí presentes, y sé tú llevándoles la palabra de aliento que ellos necesitan como cristianos, Señor. Te pedimos que nos bendigas a cada uno en nuestros hogares, que seas tú proveyendo, Señor, la cena de cada familia. No hagas faltar, Señor, el alimento en cada uno de tus hijos, Señor, y cuídalos y protégelos, Señor, de cualquier enfermedad. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a dar los saludos ahora de las personas que nos han estado viendo. Enviamos saludos para nuestra hermana Elga Requelme, para nuestro pastor Hugo y la hermana Marta, para Leo Rincón, su esposa Carla Correa y sus dos hijos Yoari y Leito, para Leila Zapata, para nuestro hermano Cliff, para Mark y para Christopher también saludos, para nuestro hermano Carlos Correa, nuestra hermana Juana Gamboa, para Gerald Ámbar Ariza, para Débora Velázquez y su familia, nuestra hermana Jacqueline Velázquez, para Saraí Ariza, para Miriam Velázquez, para Lucero Matos, para Gladys Matos, Renato Bravo, para su esposa y toda su familia, para nuestro hermano Oscar Saldarriaga, Jael Saldarriaga y nuestro hermano Jorge Huanca y toda su familia. Jesús Huanca, Jonathan Huanca, su mamá, su papá, para todos. Amén, hermanos, muchas gracias por estar en este momento compartiendo la palabra de Dios con cada uno de nosotros y sean cada uno de ustedes grandemente bendecidos. La próxima transmisión que vamos a hacer va a ser este sábado a las 8 en punto, hermanos. Muchas gracias.
gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo.